Capítulo Tirsa. Este era el estado de cosas local a mediados del año 1929. Del tren de pasajeros descendió una tarde una señorita agraciada. Se encaminó a la municipalidad, subió la escalera y se presentó al alcalde Ángel Alarcón. Le entregó un oficio que éste leyó con atención después de indicar a la señorita que se sentase y luego me llamó. Mientras yo leía, se presentó el nuevo comandante Saavedra, lleno de atenciones, saludando a la recién venida con visible exageración. Yo me quedé para saludarla de último. Enterado del oficio en que se le nombraba directora de la escuela mixta de la aldea Los Bordos, nos pusimos de acuerdo los tres para que esa misma tarde fuéramos a darle posesión de un empleo. Y sin que se le invitara, el comandante se ofreció para acompañarnos y ya éramos 4. El comandante, queriendo dar muestra de atención y cultura, se le ofreció para ir a la par de ella, sobre la línea del ferrocarril. Pero al poco caminar, yo avancé y con sencillez me coloqué a su lado e hicimos a la par todo el recorrido. Alarcón y Saavedra iban atrás juntos. Hablamos de varias cosas, simpatizamos al poco y convenimos en platicar después. Al día siguiente fui para verla, volvimos a hablar y casi nos entendimos. Pocos días después entrábamos en confianza. Alquiló para ella una casita en la aldea y ahí estuvo visitada por mí. Muchas fueron sus protestas de amor, elocuentes, sinceras, llenas de ternura. Hablaba con la franqueza de un corazón bondadoso y la de un alma buena. Nunca hablamos de un pasado, ni de su pasado, ni de su origen. No supe dónde había nacido. Sabía que yo tenía mi hogar, nunca hablamos de ello. Sabía que yo tenía mi señora. Nunca se refirió a ella ni en bien ni en mal. Parecía que lo ignorara. Sabía que tenía yo mis hijos. Nunca me preguntó por ellos. No supo si estaban buenos o enfermos. Nunca me preguntó cuáles eran mis proyectos con ella, pero sí me pidió que nos casáramos. Que ella quería ser casada conmigo, me dijo. Me puso en un aprieto. No cabía yo en la estrechez donde me había colocado tan de improviso. No le pude contestar. Me limité a demostrarle que no era de mi agrado, sin decirle que no, temía herir sus sentimientos y sus anhelos. Me exigió que le contestara, que era de capital importancia saberlo. Le contesté que sería después cuando le contestara. Mejor me dijeras que no, fueron sus últimas palabras. Ella se quedó sentada en el borde de la cama. Yo me levanté de una hamaca donde descansaba. No quise irme. Yo adivinaba que ella estaba secretamente, profundamente disgustada por la duda que en mí se dejaba traslucir. Así era ella, rotunda, terminante. Salí y seguí el camino que de los Bordos conduce al Jícaro. Iba muy pensativo, queriendo adivinar lo que en el todo de aquella propuesta tan inesperada como atrevida. Se aproximaba otra fiesta titular, la Pascua, nuestra fiesta, la fiesta de todos, alegría y más alegría. Capítulo La tragedia. Era el 24 de diciembre, comenzaba la feria titular. El pueblo vestía sus galas y la gente se entregaba a todas las actividades del negocio y de la diversión. Estaba en estas un gran baile organizado por nosotros en el salón de la escuela de niñas. Amplio, ventilado, magnífico. El baile comenzó a las 9 de la noche, con la concurrencia de lo mejor de la sociedad local. Yo, que nunca asistí a un baile porque siempre fui refractario a ello, por no decir insociable en cuanto a baile se refiere, no asistí. Pero Tirsa sí llegó y bailó habiéndome avisado que iba a él. En la madrugada, quizás serían las 2, me acerqué a la puerta del salón. Ella fue a mi encuentro y le pregunté si quería seguir bailando. Me contestó que no, porque no había estado alegre porque yo no había llegado. Ignoraba que yo no bailo. Y la invité a irnos a casa si así le parecía, a lo que me dijo que estaba desesperada por retirarse del baile. Salimos y nos encaminamos por la línea férrea hacia el barrio abajo, donde viramos a la derecha.
para tomar el camino del llano que conduce a la aldea Espíritu Santo. El camino era estrecho, entre altos cercos de tuno, y en un guayacán, ese árbol de flores nutridas e intensamente azules y diminutas, un búho cantaba. Le hice un disparo con mi revólver, a sabiendas que no le acertaría. Instante en el cual ella me dijo, mejor me lo hubieras dirigido a mí. Aquella frase era como una ofensa, pero se la perdoné sin hacerle ninguna reconvención. Seguimos platicando y caminando. Pasamos por el centro de dicha aldea y llegamos a los bordos, a la casita que ella habitaba. En todo el camino oí muchos reclamos de sus labios sobre falta de amor de mi parte para ella, falta de estimación, puesto que no le había resuelto sobre el matrimonio y que por lo visto yo no pensaba casarme con ella. En mucho estuve callado para no resentir sus sentimientos y sus anhelos, negándome al matrimonio, al que materialmente me era imposible acceder. Ella se sentó en el borde de la cama, yo en mi hamaca, y a la distancia seguimos hablando. Ella no tenía otro tema que el del matrimonio, y yo, para no decirle que un compromiso muy serio me lo impedía, le decía que a mi edad se pensaba muy bien el casarse. En ese momento se acercó a mí, me pidió lugar para sentarse a mi lado en la misma hamaca y me preguntó, ¿cuánto vale una pistolita de estas? Al mismo tiempo que ponía una mano empuñando el mango de mi revólver. Al mismo tiempo que ponía una mano empuñando el mango de mi revólver. Esta, le dije, no es una pistolita, es un revólver y vale caro. Y sin querer molestarla, fui quitándole uno a por uno todos los dedos de su mano del mango hasta que éste estuvo libre y apoyé en mi cintura el arma. Seguimos juntos en la hamaca y queriendo yo platicar cambiando de tema. Ella no quiso hablar de otras cosas diferentes y se levantó para volver a sentarse en el borde de la cama, mirándonos fijamente. Yo estudiaba o trataba de estudiar todas sus actitudes para saber cuál podría ser su determinación. He aquí mi pecado. Sí, yo, precavido y sensato, me hubiera retirado. Es seguro que nada hubiera ocurrido, pero torpe de mí, que en mi capricho de penetrar el misterio de su pensamiento me empeñé en observarla hasta el final. El sueño era superior a mis fuerzas para resistir y me dormí en la hamaca. Después de haber abierto una o más veces mis párpados que se cerraban cansados desde el velo, ha de haber sido a las 4 de la madrugada tal vez, o a las 5. A las 5 llegó a mi puerta, que estaba abierta aún, la luz de un candil de gas encendida, lo que comprobé luego. Llegó mi amigo Silvestre Godoy, de origen salvadoreño, y me dijo, muy asustado, ¿qué hace usted aquí, Domingo? Doña Tirsa está muerta en el camino. Y se alejó, rápido. Las voces de mi amigo fueron las que me despertaron, cuando también se movía la cuerda de mi hamaca. Fue con mi revólver. Fue lo único que le dije luego de palpar en mi funda y encontrar que no estaba el arma. Apagué la luz, no cerré la puerta, salí corriendo a los primeros rayos del día por el camino indicado, el mismo por donde habíamos llegado ella y yo. Efectivamente, al cruzar una puerta de palos horizontales del potrero de San Sebastián García, el auxiliar, miré a corta distancia el cuerpo de ella, tendido, inmóvil, haciendo cruce con el camino, una vereda. Me acerqué poco a poco hasta convencerme que estaba muerta. Sin precaver si alguien me estaría mirando, era la sorpresa, la inocencia en sí en aquel instante. Ya no podía pensar. Instintivamente, pensando ya que mis enemigos estarían cerca, levanté el arma de su diestra que estaba extendida. Yo estaba desarmado. Mi revólver lo coloqué en una funda que estaba vacía. Me encaminé al jícar, pasando por otro camino, el del Espíritu Santo. Llegué a casa de mi padre, que ya estaba levantado, y le referí lo ocurrido sin ocultarle mis riesgos en boca de mis enemigos, que ya había tenido tiempo de pensar en ello. Naturalmente mi padre sintió un gran temor, pero yo le dije, no se aflija,
Yo haría resistencia del infortunio. Me encaminé a mi casa. Después me encaminé al cabildo. Allí estaba el alcalde Alarcón, pensativo hasta que yo le hablé y se mostró sorprendido de verme. Le comencé a contar a grandes rasgos lo ocurrido y él me contestó, sí, doña Tirsa murió en mis brazos. Cuando nosotros oímos el disparo, apresuramos el paso y llegamos cuando ella exhalaba los últimos suspiros. Fui a dejar hasta la casa a mi señora, ahí en la misma aldea de los Bordos, y su pequeña hija. Me siguió diciendo y volví a ver si usted venía al cabildo. Le referí que ella me había robado el revólver y con él se había matado. Yo no puedo pensar, Domingo, me dijo con sinceridad, que usted lo hubiera matado. Eso no. Pero es necesario comenzar las diligencias. Le agradecí profundamente aquella muestra de confianza en mi honradez y le dije, yo, de todas maneras, no puedo tomar parte en esta investigación. Todo el mundo sabe que era mi amante y las diligencias serían nulas. Además, ¿por qué no fue usted a hablar a la casita? Allí estuve yo cuando aclareaba el día y desperté porque don Silvestre, amigo también del alcalde, me fue a hablar y me movió la hamaca donde yo dormía. Aceptó todo el alcalde, pero como estaba ebrio de aguardiente con motivo de la fiesta, me repuso. ¿Y quién va a hacer la diligencia si no es usted? Es que aquí no hay quien. Además, yo no confío en nadie, en otro. Le rendí las gracias por esta muestra de confianza y todavía insistía en que no debía ser así, pero como él se empeñaba en que así fuera y estaba ebrio, temí provocar algún enojo en él y por fin decidí que así como él decía se hiciera. Bajamos la escalera y nos encaminamos hasta los Bordos por el camino sobre el cual ella y yo habíamos transitado hacía pocas horas. Llegamos, seguidos quizás de algunas personas, no recuerdo bien, al lugar del suceso en inmediaciones de la Puerta de Palos próxima a la aldea. Unas 40 personas de ambos sexos y de todas las edades se hallaban cerca del cadáver. Un sol decembrino, luminoso, ardiente, bañaba aquel campo de dolor y de asombro. Eran las 7 de la mañana de aquel funesto 25 de diciembre de 1927. El alcalde me había dicho confidencialmente que el suceso había ocurrido como a las 4 y pocos minutos de aquella madrugada. Muy a pesar de la templanza de mis nervios y de mi presencia de ánimo, me encontraba deprimido, nervioso, frente al cadáver de la mujer que me había brindado su cariño. Muchas miradas me saeteaban, penetrando hasta mi corazón, adivinando si sería yo culpable o inocente. Nadie se atrevía a dudar de mi honradez. Eso lo supe hasta después. Pero sí oí en aquel momento cuando alguien dijo, qué valor, se refería a mi actitud serena. Era el instante en que yo me acurrucaba junto al cadáver por su lado derecho para levantar el acta descriptiva de rigor legal que me proponía hacer del modo más minucioso a fin de que quedase establecido del modo claro, mediante la posición del cadáver y aspecto natural de la sangre, que había sido un suicidio. Y escribí, acta descriptiva. El cadáver se encuentra sobre la vereda que comunica las aldeas del Espíritu Santo y los Bordos, dentro del potrero de Sebastián García. Tiene la cabeza hacia el norte, los pies hacia el sur, en posición supina. El brazo izquierdo extendido junto al cuerpo, las piernas ligeramente separadas una de la otra. El brazo derecho haciendo ángulo en el codo en dirección a la cabeza y la mano extendida a la par de la oreja del mismo lado. Viste color rosa y zapato beige. Presenta una lesión de proyectil de arma de fuego que por la forma de la herida le penetró en la sien derecha, cruzó el cráneo y salió en la coronilla, según también la forma de la herida que presenta reventados sus mismos labios. Por la herida de entrada del proyectil brotó un hilo de sangre que corrió por encima de la parte superior del pabellón, de la oreja hasta el pelo del peñasco en la parte posterior del cráneo. E igualmente brotó otro hilillo de sangre más abundante por la herida de la coronilla, derramándose hacia atrás de la cabeza en donde se unió a otro hilo de sangre, haciendo una mezcla abundante con el cabello largo y abundante debajo de la cabeza y unido al suelo mezclándose con la tierra suelta. Por la nariz también brotaron dos hilos muy delgados de sangre que salpicaron el pecho de la oxisa por la fuerza de la respiración.
y corrieron por la mejilla pasando por debajo del nacimiento de la oreja del mismo lado derecho, uniéndose en la parte posterior del cráneo a los demás chorros de sangre descritos. No presenta ninguna otra herida ni otras manchas de sangre, pero hay un cardenal en cada uno de los párpados superiores y su cadáver forma cruz con la vereda sobre la cual yace. Fue identificado por el cadáver de Tirsa López y se mandó levantar para su enterramiento en el cementerio general, con lo cual se da por terminada el acta que firmamos. El acta anterior estaba precedida del auto cabeza de sumario y seguida de otras diligencias. Como no había médico titulado en el lugar de ley, se nombraron peritos para el reconocimiento del cadáver, dos en lugar de uno si fuera médico. Lo reconocieron describiendo y una de otra herida como del mismo proyectil, apreciando la localización de ambas, opinando que cruzó la masa encefálica y le causó la muerte instantánea, habiendo recibido el balazo, estando acostada según las manchas de sangre y su curso natural, y que no habían otras lesiones. Con esto, que era la realidad del hecho en sí y sus detalles, creía yo, mediante mis conocimientos de derecho penal, que se establecía el suicidio, porque nadie podría señalar alguna duda en el hecho material, si bien tenía en mi contra lo que pudiera ser de culpa moral, que también me era atenuada en razón de que ningún hombre está obligado a acceder a las exigencias de una mujer, si éstas no están basadas en la razón o en la necesidad. Por la tarde de ese día se acercó a mí mi amigo Javier Morales y confidencialmente me dijo: váyase, huya, a usted le echan la muerte sus enemigos. No me voy, le contesté. Yo no fui, soy inocente, y eso de irme a huir sería como hacerme responsable con el agrado de los malvados. Usted sabe, repuso. Pero, ya sé, le contesté, pero vale más mi honra que la libertad. Prefiero perder la libertad y salvar mi honra, si es que hasta allí he de llegar. El hecho es un suicidio y tiene que convencer a quienes duden por malicia o por sencillez, y nos separamos. Ese mismo día, cuando eran como las 5 de la tarde, mi amigo Nestalí Guerra Portillo me llamó aparte y fuimos juntos hasta la línea férrea, en donde nos paramos, y me dijo: tienen toda la intención de acusarlo, ya sabe quién es, mejor váyase. Huya, si no tiene ahí su pistola y no quiere ir desarmado, aquí está la mía, llévesela, aquí no más puede irse. Vaya al río, lo cruza y se va. No, le contesté, no me voy, porque esto sería como hacerse cargo de un crimen que no he cometido. Sí, me afirmó, pero ya sabe de los que son capaces, mejor váyase. Le repetí las razones que había dado a Morales para no huir. Él aceptó, pero insatisfecho, y nos separamos. Era el momento en el que el oficial militar Ignacio Vargas se nos acercaba. Andaba por orden del comandante local, vigilándome de cerca para capturarme también si yo intentaba huir. Pero Vargas había dicho al comandante que no me capturaría, que me temía y que se limitaría a avisarle de mi partida. Así se portaba oficiosamente el comandante que yo había ayudado a ocupar ese puesto militar. Dejamos a Vargas en la línea férrea. Mis amigos lo sabían y no me lo dijeron, temiendo de mi parte una violencia contra los intrigantes, que un salvadoreño que tenía muchos años de ser vecino del pueblo y muy conocido por hablador impertinente de apellido Fratli, y un mexicano, García, que se hacía llamar representante de la prensa y hacía de médico sin título, fueron los que se prestaron como instrumentos para mandar al juez de Zacapa un telegrama diciéndole que Tirsa había muerto de varios balazos, que estaba en estado interesante y que el alcalde primero estaba borracho. El juez dio orden al alcalde segundo, un indio de apellido Aquino, terco, ignorante, que se hiciera cargo de la averiguación, que mandara desenterrar el cadáver y lo esperase, que llegaría al día siguiente. Yo, que ya había sido avisado de esto último mediante mis amigos, que nunca supe cómo lo supieron ellos, fui a mi casa, informé a mi señora aconsejándole que no se afligiera, que tenía que triunfar la justicia, y esperé, confiado en la honradez de quienes manejan la ley, que siempre es justa. De manera que tanto el alcalde primero, en cumplimiento de su deber, como el alcalde segundo, por orden del juez, ambos intervenían, resultando en lugar de dos averiguaciones simultáneas. Lo que
desde todo punto de vista jurídico es improcedente, aplicando términos de la ley. Así se estaba haciendo todo y cuando eran las 12 meridiano que fui a almorzar, me desarmé, es decir, guardé en la gaveta de una mesa mi revólver que ya miraba con cierto odio, sin dejar de comprender que el arma no tenía ninguna culpa. Era el día 27 de diciembre de 1927, fatídico día. Efectivamente, a las 2 de la tarde, en el tren de pasajeros ingresaron el juez de la instancia, aquel mismo personaje de apellido Arenillas, de labios sumamente delgados, que siempre me dieron la clave de una crueldad, y de los ojos velados con los que la víbora siempre miró con recelo. Iba acompañado de un médico de apellido Walt, particularmente decir que no era el médico forense, que era el llamado oficialmente al reconocimiento del cadáver de Tirsa, y que era un doctor de apellido García. Iban con ellos el jefe político y comandante de armas departamental, un coronel educado y consciente, por lo que luego me miró. Los tres recién llegados se colocaron atrás del edificio municipal, entre este y la línea férrea, donde se les unió ceremoniosamente y encorvado el comandante local, Saavedra. Yo le miraba y observaba desde mi oficina en el segundo piso, con aparente serenidad, porque realmente estaba nervioso, sabiendo que algo malo se trataba en mi contra. Avisé al alcalde primero que llegaban aquellos y que estaban parados allá, señalándole el lugar. Él me contestó: déjelos que vengan. Instante después subí a la grada del primer piso el mismo oficial Vargas, encabezando una escolta compuesta de toda la guarnición del lugar, y cosa sorpresiva para nosotros, en lugar de requerirme para que yo me rindiera, como era de suponer, dado los pasos autoritarios que se estaban dando, el oficial requirió al alcalde a que se rindiera, sin penetrar en el despacho, sino después desde la puerta sur que da el corredor sobre la calle central. La respuesta del alcalde fue desenfundar un enorme revólver de 38 especial niquelado, empuñarlo en actitud de resistencia y echárselo junto al hombre mientras se recostaba en su escritorio. Yo le llamé la atención diciéndole que con esa actitud más bien estaba empeorando la situación, pero él, indignado por lo que juzgaba un atropello a su dignidad de funcionario, me contestó que estaba dispuesto a hacerse respetar. Momento en el cual, sin duda, reconociendo en mí el oficial Vargas mi carácter, responsabilidad personal, seriedad y conciencia de mis actos, a pesar de lo que estaba ocurriéndome, me pidió que interviniera personalmente para evitar una tragedia, cuando él solo asomaba la mitad del rostro cubierto con la pared de su cuerpo, y la escolta se colocaba a la defensiva. Como a mí interesaba evitar toda violencia inútil, me aproximé al alcalde con la prudencia que aconsejaba el momento y le hice presente que era inútil todo y que se rindiera, ya que esa orden yo no sabía de quién de los funcionarios departamentales. Pero él, indignado, me contestó que era necesario hacerlos comprender que él también era una autoridad. En parte tenía razón, pero la perdía por su estado de ebriedad. Opté por desarmarlo. Con la mano izquierda le empuñé el revólver, tomándole de manera que el gatillo quedara dentro de la guardamonte, atrás de mi dedo meñique, que serviría de seguridad para que no pudiera disparar. Y con la mano derecha empuñé el arma por el cañón. El alcalde no me opuso resistencia. Me soltó el arma y me dijo: porque es usted, se la doy. En ese momento, la escolta seguida del oficial se precipitaron sobre él, que se entregó. Lo sacaron del despacho y, ay, cuánto me dolió ver cómo lo conducían a la celda junto al cuerpo del guardia, enfrente del edificio viejo del Cabildo, donde había una escuela de niños, sino por muchos años de mi infancia. Lo metieron en la celda con algunas consideraciones muy justas, aconsejándole que no hiciera resistencia, que era orden. Cuando el alcalde primero estuvo ya detenido en la cárcel, entró en el despacho del juez, el comandante de armas y el médico Walt. El juez se dirigió a mí, pidiéndome las diligencias que en mi oficina había seguido el alcalde Alarcón. Las saqué de una gaveta de mi escritorio y se las entregué. Las recibió con indignación y con la misma actitud se las metió muy ajadas, como pudieron caber en su bolsillo lateral de un saco, con un visible desprecio de cuantas fojas que las constituían. El jefe político le dijo: ese trabajo debe de estar bueno, licenciado. Me miró como si me estuviera estudiando. No le advertí en su semblante ninguna animadversión contra mí, y el médico, como no me miraba. Pero el juez, con la mayor aspereza, con imponencia asentada en su rango, ordenó al oficial Vargas, a este también, y me señaló con desprecio:
El oficial Vargas, impresionado todavía por lo que estaba ocurriendo, respetó mi persona, quizá de un modo instintivo, con visible consideración, me requirió a que lo acompañase. No me registró, buscando arma alguna en mí, me dijo que pasara a la otra cárcel. En el otro extremo del viejo edificio municipal obedecí. Salí al corredor y desde ahí miré la calle central. Estaba llena de gente, hombres, mujeres, niños, que miraban aquellos acontecimientos con dolor. El alcalde era persona estimada por su don de gente que acababa de ser preso y ahora yo, quien iba camino a la cárcel local entre una numerosa escolta. Yo también gozaba de consideraciones sociales y la gente comentaba favorablemente por el señor Alarcón y por mí. Ante las autoridades departamentales que escuchaban como si no oyeran. Sabía yo, o lo presumía, que se procedería provisionalmente contra mí, pero nunca creí que se comenzaría con el alcalde sin oír nada de sus labios. Pero así fue. El revólver del alcalde del que me había apoderado en aquella forma lo deposité en una gaveta de su escritorio y no supe más de dicha arma de fuego. Una vez presos, nosotros, el juez y el médico, acompañados del alcalde Aquino y algunos otros, salieron a pie hacia el cementerio general en la aldea del Espíritu Santo, en donde había sido exhumado el cadáver para su reconocimiento, el cual verificaron el juez en persona y el médico para dar dictamen. El jefe político no quiso ir, quedándose en la población. Cuando volvieron, el juez y el médico subieron al corredor del cabildo. Lado sur quedaba la calle central y al otro lado de las cárceles. Desde ahí podía yo observar sin ser visto a los dos que pensativos, con las manos apoyadas en la baranda, con las miradas tendidas, como contemplando el aspecto físico del pueblo, platicaba al médico. El juez tenía actitud de estatus, pero oía. A la distancia que nos separaban ellos en el corredor del cabildo y yo en la cárcel, por los movimientos, las manos y las actitudes, pude saber que el médico le decía, es un solo tiro, penetró en la sien y se señalaba la misma suya, tocándose luego la coronilla al decirle dónde había salido la bala. Aquello fue para mí como un consuelo. El médico opinaba correctamente y tendría que llegar a la conclusión, uno u otro, de que se trataba de un suicidio. Minutos después desaparecieron, sin que yo pudiera mirar más y colegir lo que ellos pensaban. La intriga no podía quedar burlada. La intriga tenía que triunfar. Por eso apareció al día siguiente un testigo borracho de nombre Onofre Portillo, un hombre con cuerpo de topo, cara de sapo, viejo y con bigotes de cerdo flaco, que desde que lo llevaban al cuerpo de guardia iba gritando sin que nadie le preguntase. Él fue quien lo mató. Momentos después, y todavía borracho, fue subido al despacho. Ya el alcalde segundo había tomado posesión por sí, y ante sí el mando, como Portillo no podía subir la escalera, fue tomado en brazos de dos soldados, y en aquella incapacidad física y mental fue declarado como testigo, es decir, que se le hizo rendir declaración que iba a ser en mi contra. Ya el juez, el jefe político y el médico se habían vuelto a Zacapa el día anterior. Cuando el testigo borracho fue llevado a declarar, la gente, especialmente mujeres que miraban aquel proceder injusto, se manifestaban indignadas en la misma planta baja del edificio y en la calle, pero la autoridad decía cumplir con su deber de tomando declaración de un testigo impotente solo porque era su dicho en mi contra. Yo nada podía hacer ya. También estaba impotente para contradecir y los rigores del secreto del sumario no permitían nada. Las primeras diligencias de la averiguación de un hecho de la jurisdicción criminal son secretas conforme a la ley. Después, en el rodar de los meses, se supo, ya que nada hay oculto, que el testigo falso no había visto nada y no podía haber visto nada, porque él, a la hora del disparo que fue oído en la aldea, se encontraba impotente en su borrachera, acostado en una estera en el piso de su casa, y la señora suya haciéndole atole para dar con medida contra su inapetencia y su debilidad. Esto fue dicho por ella. También se supo del mismo modo que el oficial Vargas había andado detrás de mí en orden del comandante local Saavedra, para capturarme si yo intentaba huir y que aquel pensaba concretarse a dar aviso a mi partida, pero no ejecutar mi captura. Después sacaron a declarar al alcalde primero. No supe lo que dijo porque nos tenían en celdas separadas. También me sacaron a mí y fui preguntando en forma de que me hacían cargo sobre la muerte de Tirsa, que era como yo aparecía como homicida suyo. Era el día 28 de diciembre.
Como despedida definitiva de aquella oficina tan querida por mí, pedí a mi padre que fuera a la secretaría y recogiera y llevara a la casa mi máquina de escribir. Era una buena máquina, marca Royal, la primera máquina de escribir que había llegado al Jícaro. Procedía de la Royal School de la capital, en donde mi amigo José Domingo Juárez Aragón, a la sazón cadete de la famosa escuela militar, me había ayudado a contratar dichas máquinas en la cual aprendí a escribir. Con razón la quería tanto. Mi padre hizo lo que yo le pedí y por la tarde de ese día iba él con mi máquina sobre sus hombros, camino a la casa. Era una prenda de su hijo y por eso la estimaba él también. No quedaba en aquella oficina, sino solo el recuerdo de mi actuación que después se reconoció eficiente y renovadora, y el recuerdo de mis luchas en los libros del archivo y siempre dirigidas a mantener la dignidad de las municipalidades, la rebeldía cuando la reclamaba el honor y mi laboriosidad en beneficio de la comunidad.